La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio. Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este inolvidable lunes 29 de abril del año 2024. Para que la trama funcionase, había que mantener el engaño hasta el final. Hace 13 años, concretamente en junio de 2011, miles de personas se echaron a las calles italianas para pedir la dimisión del que entonces era primer ministro Silvio Berlusconi y apoyar el trabajo de la magistratura italiana. Según el teletipo que publicó la agencia EFE aquel junio de 2011, en la manifestación pudieron verse carteles con frases como «Los viejos babosos nos ponen nerviosos» o «Despierta Italia, merecemos algo mejor». La convocatoria de esa marcha contra Berlusconi la hizo una asociación llamada Libertad y Justicia, y en esa manifestación participaron intelectuales y personalidades de la sociedad italiana, como por ejemplo los escritores Roberto Saviano y Umberto Eco. Saviano, un escritor amenazado por la mafia por los libros que ha publicado, fue recibido en aquella marcha entre aplausos de los asistentes, y él animó al público, desde la tribuna, a reaccionar porque cuando la máquina del fango se pone en funcionamiento, es necesario decir que no es cierto. En Italia, continúa aquel teletipo de la agencia EFE que he vuelto a leer hoy, todo aquel, decía Saviano, que se expone criticando al gobierno, sabe que pagará un precio en términos de fango y difamación. Inmediatamente después de estas palabras, intervino Umberto Eco, que continuó su discurso en línea con lo que había dicho antes Roberto Saviano. Estamos aquí para defender el honor de Italia, para recordar al mundo que no todos haríamos lo mismo, dijo Umberto Eco en referencia a Silvio Berlusconi. Tiempo después, le preguntaron a Umberto Eco en un programa de La Sexta qué era para él eso de la máquina del fango. Y Umberto Eco respondió poniendo primero el contexto del concepto. Dijo que antes de Berlusconi, cuando una persona era acusada por un juez, tenía que demostrar su inocencia, pero que en la Italia de los 20 años de gobierno de Berlusconi, cada vez que un juez acusaba al primer ministro, lo que hacía el primer ministro era intentar demostrar que el juez era el culpable. No me puede juzgar porque él es culpable de algo, dijo Umberto Eco. Y entonces... Poi man mano la macchina del fango assume delle forme molto curiose. Entonces la máquina del fango toma formas muy curiosas. Para deslegitimar a alguien no es necesario sugerir que había asesinado a su abuela. Es suficiente decir que ha hecho algo normalísimo, pero el simple hecho de decirlo ya crea una sombra de sospecha. Un juez que había dictado una sentencia contraria a los intereses del presidente del Consejo fue seguido por una cámara de televisión y se demostró que se sentaba en el banco de unos jardines fumando muchos cigarrillos, tirando las colillas al suelo, y que llevaba calcetines de un color extraño. No pasa nada si un juez quiere descansar un rato y sentarse en un banco, decía Umberto Eco. Aún no está prohibido fumar. ¿Y qué importa el color de los calcetines? Pero esto arrojaba una sombra de extrañeza sobre este juez. Nos imaginamos que él está en su oficina haciendo su trabajo y sin embargo, este es uno que va por ahí fumando en los jardines. Es un poco hippie y quizás se droga. Esto es lo que, según Umberto Eco, pasaba en la Italia de Berlusconi con la máquina del fango que se utilizaba para tratar de desacreditar con acusaciones surrealistas a los jueces que investigaban al primer ministro. En la España de Pedro Sánchez, en la que vivimos usted y yo,
o con la que usted, que nos escucha desde fuera del país, tiene algún tipo de vínculo. En esta España, el juez que ha abierto diligencias contra la mujer del presidente del gobierno ha sido acusado en los últimos días de ir a actos de la Asociación Profesional de la Magistratura, la asociación a la que pertenece. El juez Peinado ha colaborado en diferentes jornadas judiciales convocadas por la APM, informaba a todo trapo la cadena SER hace unos días. Que esto es algo como acusar al juez Peinado de llevar calcetines de color raro y fumar mucho en los jardines de un parque. Les cuento hoy todo esto para que usted que me está escuchando, para que usted y yo, para que juntos comprobemos una vez más hasta qué punto miente y manipula la persona que hoy sigue siendo todavía el presidente del gobierno de España y el movimiento político mediático que le rodea y que conocemos como sanchismo. Cuando el pasado miércoles Pedro Sánchez mandó una carta a la ciudadanía a través de las redes sociales diciendo que se iba a tomar 5 días de reflexión para saber si le merecía la pena personalmente seguir siendo presidente del gobierno, citó como autoridad a Humberto Eco. Pero lo hizo como si el autor del Nombre de la Rosa hubiera criticado a los que lanzaban fango contra el presidente de turno y no a los que, como Sánchez y los suyos, lanzan fango contra los jueces, contra los medios de comunicación y contra todo aquel que se exponga al criticar al gobierno. El pasado miércoles se puso en marcha la máquina del fango monclovita y con ello se puso sobre el escenario una trama que no sabemos desde cuándo estaba realmente escrita. Lo que sí sabemos ya es cómo ha terminado. Una trama que para que funcionase, como les decía al principio, debía tratar de engañar hasta el último minuto hasta a los suyos. Después de 5 días de incertidumbre, de muchas noticias publicadas, de haber disparado todo tipo de rumores y especulaciones, de haber publicado todo tipo de acusaciones, de haber escuchado de todo en las calles, en las tertulias y en los pasillos de las instituciones, Pedro Sánchez ha dicho que se queda. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio. El anuncio estaba previsto para las 12 en punto del mediodía. Así se nos había comunicado desde la Secretaría de Estado de Comunicación a eso de las 8 y pico de la mañana. Porque hasta entonces, secretismo absoluto, opacidad, rumorología. Pero ni siquiera en la hora ha podido mantener firme su opinión la Moncloa. Para evitar filtraciones y que a Sánchez se le estropeara lo que cree que ha sido un golpe de efecto, desde Moncloa se han visto obligados a adelantar la declaración institucional a las 11 de la mañana. Alguien debió pensar en Moncloa que un anuncio como este no se iba a mantener en secreto tanto tiempo, que una vez conocido que Sánchez había salido del Palacio de la Moncloa rumbo al Palacio de la Zarzuela a ver al rey para darle todavía más la impresión a todo el mundo de que efectivamente se iba, pues han pensado, es que como aguantemos un poco más, lo mismo se filtra algo y nos estropea el momento dramático. Con 1 hora de adelanto sobre ese horario previsto, como les digo, Sánchez se dirigía a la ciudadanía desde un atril del Palacio de la Moncloa, sin la presencia de medios de comunicación, para hablar no solo en su nombre, sino en el de su mujer.
Lo importante, lo verdaderamente trascendente, es que queremos agradecer de corazón las muestras de solidaridad y de empatía que hemos recibido de todos los ámbitos sociales. Lógicamente me van a permitir un agradecimiento especial a mi querido Partido Socialista. En todo caso, gracias a esa movilización social que ha influido decisivamente en mi reflexión y que vuelvo a agradecer, he decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. Asumo la decisión de continuar con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Así que desde hoy sabemos que para el sanchismo la soberanía popular recae en las 12.000 personas que acudieron a Ferraz el pasado sábado y que se quedaron en 5.000 el domingo por las calles de Madrid para pedirle al presidente que no dimitiera. En el guión diseñado por Pedro Sánchez, por Begoña Gómez y sinceramente no sé por cuántas personas más, no han debido ser muchas, si es que ha habido alguna persona más, ha fallado sobre todo una cosa: la movilización. La movilización que justificara lo que acaban de escuchar y que no sonara a una broma sin gracia. ¿Qué movilización ha hecho cambiar de parecer a Pedro Sánchez? De 47 millones de españoles, que creo que somos ya, 12.000 acuden a la llamada del PSOE por tierra, mar y aire y se manifiesta para tratar de impedir la supuesta marcha del presidente. 12.000 de 47 millones es la movilización que ha hecho cambiar el guión. A esta hora del día me pregunto si esas 12.000 personas que acudieron el sábado a Ferraz se creen hoy, después de escuchar a Pedro Sánchez, que Sánchez se ha quedado gracias a ellos, que el presidente no les ha abandonado por el esfuerzo que hicieron acudiendo a Ferraz. ¿Cuántas de las 12.000 personas lo creerán? Lo desconozco. Puede que alguno o todos de los 12.000 se lo crean, pero en mi opinión, puedo estar equivocado, yo creo que la inmensa mayoría de los españoles sabe que todo esto ha sido una farsa de Sánchez para enmascarar el verdadero anuncio que quería hacernos hoy nuestro presidente del gobierno. Que cuando el miércoles se dirigió a la ciudadanía, no era para decirnos me quedo, me voy. No, era para anunciarnos que desde hoy, lunes 29 de abril, comienza la limpieza en España de jueces y periodistas incómodos. Una reflexión colectiva que abra paso a la limpieza, a la regeneración, al juego limpio. Llevamos demasiado tiempo dejando que el fango colonice impunemente la vida política, la vida pública, contaminándonos de prácticas tóxicas inimaginables hace apenas unos años. Mostremos al mundo cómo se defiende a la democracia. Pongamos fin a este fango de la única manera posible, mediante el rechazo colectivo, sereno, democrático, más allá de las siglas y de las ideologías que yo me comprometo a liderar con firmeza como presidente del Gobierno de España. Otra vez, el fango. Y por si no quedara suficientemente claro la orden que Pedro Sánchez le estaba dando a los suyos, el presidente ha querido dejar todavía más clara esa llamada a la movilización. Solo hay una manera de revertir esta situación: que la mayoría social, como ha hecho estos 5 días, se movilice en una apuesta decidida por la dignidad y el sentido común, poniendo freno a la política de la vergüenza que llevamos demasiado tiempo sufriendo. Porque esto no va del destino de un dirigente particular, eso es lo de menos. Se trata de decidir qué tipo de sociedad queremos ser. Y si esto no va del destino de un político particular y va de decidir lo que queremos ser, ¿por qué no hacer una cosa así como tan punky como convocar elecciones? Si esto no va de su destino político, señor presidente,
y va de saber qué queremos ser los españoles, ¿por qué no preguntarles? ¿O es que había que hacerlo justo antes de las elecciones catalanas porque es las elecciones en las que el presidente cree que puede sacar mejor resultado el Partido Socialista? Y todavía hay gente que piensa que es que la movilización de 12.000 personas ha hecho cambiar de criterio a Pedro Sánchez. Porque Pedro Sánchez ha hablado de mucho fango, de mucho bulo, de mucho limitar la libertad de información, de mucha limpieza. Pero a nosotros nos gustaría que nuestro presidente, hombre, puesto ya a señalar a los medios de comunicación y al trabajo que hacemos algunos medios de comunicación, nos concretara un poco más. Si yo es por mejorar, presidente. Esta noche Sánchez va a Televisión Española. Miren, no les digo que ni siquiera esto como el fútbol. No hace falta que lo pongan, se lo vamos a comentar aquí en directo y va a ser mucho más entretenido. Seguro que esta noche en Televisión Española, o mañana en la cadena SER, que también va a ir a la cadena SER, donde si no, le preguntan al presidente: presidente, como todo es un bulo, vamos a recrearnos en los bulos de el fango de la fachosfera mediática. ¿Verdad que es un bulo que el comisionista Víctor de Aldama y Javier Hidalgo se reunieron con su mujer para presentarle varios negocios? ¿Verdad? ¿Por qué no dice nada? Presidente, ¿cómo explica que Europa haya admitido las reuniones secretas con su mujer en la sede de la aerolínea y que el Instituto de Empresa haya admitido los pagos de los billetes de avión en primera clase que le hicieron a Begoña Gómez, también la citada empresa? Presidente, ¿es fango la noticia de que Javier Hidalgo se reunió con Begoña Gómez en 2019 para que el gobierno ayudara a Air Europa con esa pequeña deuda de 200 millones de dólares que tenía con Venezuela? Vicepresidenta de Venezuela, que llegó con unas maletas a un aeropuerto, y estaba también el comisionista Aldama, que curiosamente al día siguiente, ¿con quién se reunió? Con su mujer, presidente. Díganos que todo esto es mentira. ¿Es mentira que Globalia patrocinara eventos de su mujer antes de que su gobierno salvara Air Europa con cientos y cientos de millones de euros? ¿Es falsa la carta, presidente? Dígaselo a la audiencia, presidente. ¿Es falsa la carta que se publicó en la que su mujer le pedía al Ministerio de Economía de Nadia Calviño que 2 empresas se llevaran un contrato del gobierno que usted preside de 7 millones de euros? ¿A qué es mentira, presidente? Dígaselo así, con estas palabras, a la ciudadanía. Dígales que también es mentira la segunda carta en la que su mujer pidió que el consultor que dirige el máster que le creó para que ella estuviera se llevara otros 4,4 millones de euros de su gobierno. Presidente, se ha publicado que su mujer montó una cita entre el director de su máster y usted para hablar de fondos europeos. Diga que es mentira, que no se produjo la reunión. Diga que es mentira también que Begoña Gómez ofreciera en Ghana colaboración y apoyo a proyectos de género un año antes de que los firmara usted. Diga que ni siquiera es casualidad, que eso no ocurrió. ¿Qué parte, presidente, de que Correos pagó por enviar alumnos al máster de su mujer no se ajusta con la realidad? ¿Qué parte es fango? Estamos a la espera de que el presidente del gobierno, que al resto, bueno, por lo menos a este medio, no le da la oportunidad de preguntarle, pero que hoy va a Televisión Española, mañana a la cadena SER y creo que a otra tertulia televisiva más, aunque eso está por anunciarse. Creo que todo el mundo espera que aclare en esa tournée mediática todas las dudas que no ha aclarado en esa comparecencia que ha hecho sin preguntas y sin periodistas hoy. Por cierto, Pedro Sánchez ha terminado de hablar a las 11:09 de la mañana. Y no habían pasado ni 10 minutos
cuando desde el Ministerio de Trabajo anunciaban la comparecencia de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en la que Yolanda Díaz ha recogido el testigo de Sánchez, pero le ha exigido que se deje ya de palabras, que vamos a los hechos. Nosotros creemos que debemos de democratizar el Poder Judicial y por eso el punto y aparte del día de hoy necesita ser dotado de contenidos. Más clara no puedo ser. No solo la reforma del Poder Judicial, es que he dicho este sábado que esa imagen negociando con el Partido Popular es también un punto y aparte. Hay que decir que Yolanda Díaz predica con el ejemplo, porque le pide a Sánchez hechos. Pues una plataforma vinculada con Sumar había convocado una manifestación en el Supremo, a las puertas del Supremo, para que los jueces no solo escuchen las amenazas, sino que las vean. Pero creo que ha ido menos gente a la convocatoria de Sumar en el Supremo que el primer día a la convocatoria del PSOE en Ferraz, que fueron 72 y 5 eran diputados. ¿Cuánta gente ha ido a esa concentración frente al Supremo, Esmeralda? Apenas 45 personas. ¿No ves si es lo bueno que tienen estas manifestaciones, que tanto movilizan? Y es que puedes dar la cifra exacta, porque se les puede contar. Pero si la vicepresidenta del gobierno iba por los jueces, el candidato de Esquerra y presidente del gobierno de Cataluña hasta hace nada, ampliaba el abanico. Y si quieren combatir la extrema derecha, también la que está en las cloacas del Estado, pues lo que tienen que hacer es reformas. Reformas acabando con la Audiencia Nacional, reformas reformando el Código Penal, la ley de secretos oficiales, la ley Mordaza, que debía estar derogada desde hace mucho tiempo, etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera. Los jueces, la Audiencia Nacional, la ley que protege a las fuerzas de seguridad que tanto incomodan a los independentistas catalanes. ¿Quién falta? Escuchen a la podemita Ione Belarra. Democratizar el poder mediático a través de una ley de medios que garantice la pluralidad frente al dominio de una derecha mediática que está en posiciones golpistas, así como fortalecer de una vez por todas la radiotelevisión pública y los medios comunitarios. Los jueces, la Audiencia Nacional, la ley que protege a las fuerzas de seguridad del Estado, los periodistas y medios de comunicación que no gustan a la izquierda. ¿Quién falta? Ayuso. Escuchen a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot. El epicentro del fango está en la Puerta del Sol. Lo repetimos, en la Comunidad de Madrid urge elaborar una ley de publicidad institucional para dejar de financiar a las empresas que viven de inventar bulos y emponzoñar la esfera pública de nuestro país. Y una vez más, desde el Gobierno, ha sido el ministro de Transportes, Óscar Puente, el que resumía hoy el sentir de toda esta ofensiva de la izquierda. Hoy ha ganado la democracia, ha ganado la dignidad y ha ganado la verdad. Y han perdido los bulos, han perdido quienes pretenden subvertir el resultado democrático y legítimo de un gobierno a través de mecanismos absolutamente inaceptables, pero también decir que la lucha no ha terminado. Esto tiene razón Óscar Puente. En esto sí dice la verdad. La lucha, lejos de terminar, solo ha comenzado. La lucha del gobierno de Pedro Sánchez y Óscar Puente contra esos mecanismos que tiene la democracia para legitimarse y defenderse y que le estorban al gobierno. Esa lucha no es que no haya terminado, es que la ha comenzado hoy, al menos en una fase nueva, Pedro Sánchez. Y en esa lucha Pedro Sánchez va a utilizar, no tengan ninguna duda, todos los poderes a su alcance y a todos sus lugartenientes. Empezando, como no, por José Félix Tezanos. Si Yolanda Díaz tardaba
10 minutos en señalar a los jueces después de escuchar a Sánchez, Tezanos ha tardado 3 horas. Y esto tiene mucho más mérito que lo de Yolanda Díaz. Lo de convocar una comparecencia de urgencia, pues esto lo haces con 3 de pipas, ¿no? Pero oye, montarte una encuesta. 3 horas después de que Sánchez terminara su intervención, el CIS de Tezanos publicaba una encuesta, un sondeo flash, en la que se obraba el milagro, una vez más. Hace 2 semanas, el CIS, el mismo CIS de Tezanos, decía que el PP ganaría las elecciones. Eso sí, siempre con el PSOE pisándole los talones, porque tampoco nos vamos a pasar. Pero, después del amago de dimisión de Pedro Sánchez, ahora el CIS de Tezanos sitúa a los socialistas a la cabeza con más de 9 puntos de ventaja sobre el Partido Popular. Es decir, que le han recuperado 1 y otros 9, pues más de 10 puntos solo con una carta en la que dices me voy. Y luego dices que no te vas. Pero fíjense, como siempre, el resultado de las encuestas de Tezanos es lo de menos, porque ya sabemos lo que falla. Lo más escandaloso es que con dinero público se hayan hecho preguntas en ese sondeo flash como las que ha colado Tezanos. Por ejemplo, Esmeralda. ¿Cree usted que la apertura de una causa judicial por una denuncia particular contra la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, está justificada? ¿O cree que solo es una manera de meterse con Pedro Sánchez e intentar hacerle daño? No es una broma, la pregunta se ha formulado tal cual. Según el CIS, casi la mitad de los españoles cree que esta causa intenta hacer daño a Pedro Sánchez. Hombre, y si se esfuerza un poco más, Tezanos consigue que el 100% le diga a la cárcel con todos, con los periodistas, con los jueces y con la oposición. ¿Cree usted que todo esto está hecho para meterse? Meterse. Es una manera de meterse. Ya hasta la formulación es un poco chusca, ¿O cree que es solo una manera de meterse con Pedro Sánchez e intentar hacerle daño? Más preguntas de Tezanos, Esmeralda. Pues vuelvo a citar textualmente. En su opinión, ¿cree usted que está justificado el empleo de mentiras, insultos y ataques personales en el debate político o deberían existir límites que no deberían traspasarse? A esta retórica pregunta, más de un 90% de los encuestados contesta que sí, que cree que deberían existir límites que no deberían traspasarse. Hombre, ¿cree usted que lo malo está mal? Si lo que extraña es que el otro 10% haya dicho no, creemos que se debe mentir, insultar, atacar, que esto hablado en genérico, Es curioso, pero hasta hoy el CIS nunca había preguntado, nunca, por este empleo de mentiras, insultos y ataques personales en el debate político. Por si a Tezanos se le ocurre decir que hasta ahora no se habían escuchado ataques a políticos, que claro, ni su CIS ni sondeos anteriores se tenían que haber preocupado por esto de los ataques a políticos, por si alguien todavía ha comprado la mercancía de que el fango y los ataques a políticos es lo que estamos viviendo ahora, hagamos un breve ejercicio de memoria. En Coca-Cola tenemos el secreto para que tus recetas sean mágicas. Y es que cualquier momento rodeado de los tuyos puede ser especial. Y es que cada bocado y cada sorbo hacen que Coca-Cola sea la combinación perfecta para tus comidas. Y aún podemos mejorarlo, porque hasta final de año podrás disfrutar de tu Coca-Cola favorita de 2 litros por solo 1,99 €. Precio recomendado, incluidos todos los sabores, excepto Coca-Cola sabor original y Coca-Cola sin cafeína en Cataluña. Porque los verdaderos ataques, escraches, persecuciones, asaltos a parlamentos, rodeo del Congreso, señalamientos en su domicilio, eso lo inventó la izquierda con Aznar y a partir de ahí lo que vino después.
El presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente. Y usted no lo es. ¿Es verdad que la mujer del señor Feijóo fue contratada, recibió una ayuda, su empresa, por la Junta? Señora Barberá, ¿nos puede atender un momento? Por favor, ¿ha podido justificar el...? Te escondas que lo vas a pagar todo. Venga ahí. Aunque te escondas en el Senado. No sé si ya es novio, pareja de la señora Ayuso, llamándole testaferro con derecho a arroz. Sobre esas relaciones absolutamente turbias del señor Feijóo con un narcotraficante. El mayor acto terrorista de la historia, no solamente de España, sino de Europa, pero también la mayor infamia y la mayor mentira de un dirigente político en boca de José María Aznar. Desde la derecha más rancia, desde la derecha más zafia. Ahora mismo tenemos en el centro del huracán, tenemos a un grupo que ha hecho un triángulo amoroso entre una presidenta de una comunidad, su pareja y un grupo que es el Grupo Quirón. Tenemos que poder hacer política sin que haya jaurías utilizando bulos y utilizando mentiras para atacarnos, para intimidarnos. El padre, el hermano, la expareja, la madre, la pareja actual. ¡Qué pena me da que la madre de Abascal no pudiera votar! A mí me da mucha pena que la Comunidad de Madrid esté al frente gente tan insolidaria, tan egoísta y sobre todo tan negacionista. Es una actitud muy casposa. Nos concentraremos delante de la vivienda de Soraya Sáenz de Santa María para que no viva ajena a las dramáticas consecuencias que su comportamiento está ocasionando a miles de personas y sienta la incomodidad de sus actos cotidianos, ya que todo el vecindario está ahora informado de su casa y de su actividad. Como la mordida de Tomás Díaz Ayuso. Jo a la Díaz Ayuso li dic la loca frenopàtica. Bueno, a una altra gent li diu la Ida, perquè és Isabel Díaz Ayuso. Ida. ¡Vergüenza! ¡No se puede! ¡Vergüenza mezclarlo todo! ¡El negacionismo mata! ¡Ayuso asesina! ¡Ayuso asesina! ¡Ayuso asesina! ¿Usted, señor Rueda, cree que le beneficia la presencia en campaña de la presidenta Díaz Ayuso en plena polémica, como vivimos, por los llamados protocolos de la vergüenza y la muerte de 7.291 personas en las residencias madrileñas? Ya me podéis apoyar o os iréis de cabeza a una residencia, porque ha llegado mi momento. Facha, facha, facha. Y bajo el paraguas del facha, 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 desde el Prestige, la guerra de Irak, el 13M, Rita Barberá, descanse en paz, hasta ¿qué debía hacer la madre de Abascal? ¿Qué es Díaz Ayuso? Ah, no es mujer, no es salud mental, ¿no? Esto no es. Y esto solo porque hemos puesto lo de los políticos. Porque si ponemos lo de los medios de comunicación y lo de los jueces, esto que acabamos de escuchar, exactamente qué tipo de fango es según Sánchez, Tezanos y compañía. Y ojo, Dieter, porque el CIS de Tezanos no solamente entra en el debate político, también pone en la diana a los jueces a través de este mismo sondeo. Atención a esta pregunta. ¿Cree que la justicia actúa siempre de forma imparcial o en ocasiones se ve influida por otros poderes políticos o económicos? En esta ocasión, hasta un 82% de los encuestados, según el CIS, cree que en ocasiones las decisiones judiciales se ven influidas por los poderes políticos o económicos. Pero Tezanos no solo pone en la diana a los jueces, también plantea las soluciones. Vean, si no, esta otra pregunta. Tal como está la situación de la justicia en España en estos momentos, ¿cree usted que es necesario? Según el Centro de Investigaciones Sociológicas, 8 de cada 10 españoles dice que es necesaria una reforma de la justicia. Oye, pero es que encajado como el Tetris, ¿eh? Sánchez anuncia limpieza, Sánchez anuncia, oye, que hay que rehabilitar todo esto. Y Tezanos le dice, presidente, los
12.000 de Ferraz están contigo y también el 82% de los encuestados. A Pedro Sánchez le gusta jugar siempre con las cartas marcadas. Por eso cuando hace un vídeo espontáneo jugando a la petanca, los jubilados tienen que ser del PSOE. Cuando hace un vídeo espontáneo con mujeres de una asociación que les ha dado la sorpresa, le dice una, llevo sin dormir desde ayer que me enteré. Es lo mismo que con el vídeo fake de hoy, en el que ya desde el principio ha empezado mal. Buenas tardes a las 11 de la mañana. Por eso, porque le gusta jugar con las cartas marcadas, Sánchez mantiene a Tezanos al frente del CIS y por eso las comparecencias de nuestro presidente ante los medios de comunicación son sin medios de comunicación. Y por eso, después de vetar a la prensa en general, el presidente se va de gira a los mismos medios de comunicación de siempre. Les he dicho que esta noche hay entrevista en Televisión Española. ¿Saben por qué? Pues porque estaba todo tan programado, que lo han hecho tan rápido, que cuando el PP y hasta Esquerra han dicho en campaña electoral, en campaña por las catalanas, ¿y la Junta Electoral qué? Pues la Junta Electoral ha dicho, habéis puesto la denuncia tarde. Hombre, claro, por eso estaba todo pensado. Y aunque no lo hubieran puesto tarde, ¿qué le vais a multar? ¿Otra vez con 3.000 euros? Bueno, esta noche entrevista en Televisión Española, mañana con Àngels Barceló en la SER. Y veremos si hay alguna otra más. Las principales asociaciones de prensa, ojo también a esto, porque al menos han salido hoy a poner pues el grito en el cielo, diciendo, pero vamos, el presidente, ¿qué tipo de paripé informativo ha montado hoy, Borja? La FAPE, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, ha emitido un comunicado pidiendo a Pedro Sánchez que convoque a la prensa para explicar el proyecto de regeneración del que ha hablado. Consideran que Sánchez tendría que haber convocado una rueda de prensa para atender las preguntas de los periodistas. La Federación recuerda al presidente que someterse a las preguntas de los periodistas no debería ser un requerimiento de los profesionales, sino una obligación incuestionable de cualquier dirigente político. Por eso, Diter, la FAFE le pide al presidente que aproveche la oportunidad que le brinda la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de mañana martes para cumplir con ese deber de informar a la sociedad. Y yo que creo que mañana la rueda de prensa la va a dar Pilar Alegría y que va a dar solo 5 preguntas y que lleva 1 año y 2 semanas sin darle la pregunta a esta casa. Bueno, a este reproche de la FAPE también se ha unido la Asociación de la Prensa de Madrid. Además de denunciar la ausencia de preguntas en la comparecencia del presidente, la APM ha querido mostrar su preocupación por el hecho de que una situación tan excepcional se resuelva transmitiendo una duda sobre la libertad de expresión. La Asociación de Prensa de Madrid ha recordado a Sánchez que para combatir bulos e informaciones falsas existen mecanismos en nuestro sistema judicial e incluso en el ámbito profesional, con la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo. Advierte también la APM al presidente que difundir la idea de que los medios e incluso el sistema judicial no están comprometidos con la democracia solo consigue debilitarla. A que limpian también a las asociaciones de prensa que se pasan de listos. ¿Cómo será la cosa de lo que ha ocurrido hoy? Que hasta periodistas no precisamente críticos con Pedro Sánchez se han visto obligados a afearle la conducta. Pues por ejemplo, la periodista Esther Palomera, adjunta al director del diario .es, ha escrito en sus redes sociales lo siguiente, cito textualmente: que Sánchez vaya esta noche a Televisión Española a explicar lo que no ha explicado en su comparecencia esta mañana al no admitir preguntas, ¿entra dentro del plan para la regeneración democrática? Lucía Méndez, que había criticado a quienes pensaban que lo de Sánchez era solo estrategia, ha reconocido, abro comillas, que el presidente ha dado la razón a todos los que pensaban que es capaz de utilizar a su mujer y a su familia para una maniobra táctica con el fin de permanecer en el poder. Incluso Diter, la directora del País, Pepa Bueno, también ha criticado la falta de preguntas a Sánchez en su comparecencia. Pues al hilo de esto, supongo que entonces elogiarán lo que les voy a poner, porque me gustaría que escucharan cómo ha terminado su intervención en un acto que tenía esta mañana Isabel Díaz Ayuso. No sé si alguien quiere realizar alguna preguntilla. Aquí las admitimos, sí. Claro, porque es que a Isabel Díaz Ayuso, ¿qué le habrán hecho? ¿300 preguntas sobre su pareja? ¿Cuántas?
A Pedro Sánchez, cero. Cero preguntas. Y está que ha estado 5 días de reflexión, pidiéndole a la gente que le apoye. Cero preguntas. Hoy será la primera vez que le hagan preguntas del tipo que hemos puesto nosotros. Oiga, pero, presidente, que en serio, diga que es mentira que su mujer estuvo en la sede de Europa. Diga que es mentira lo de la carta o lo del hotel. Bueno, al hilo de este asunto, en el turno de preguntas, ya que hemos puesto a Isabel Díaz Ayuso dando la oportunidad, vamos a escuchar lo que ha dicho Ayuso cuando le han preguntado a los periodistas por lo que acaba de denunciar Sánchez. Esto es el o conmigo o contra mí, y ahora empezamos una etapa todavía mucho más dura, si cabe, para todo aquello que sea un contrapeso a este gobierno que no conoce los límites. Una persona que está utilizando todos los medios que tiene a su alcance, todas las herramientas y todas las instituciones para atacar y perseguir a los jueces, a periodistas, a medios de comunicación, a adversarios políticos, a su entorno. Es como el mundo al revés. Él lo único que pretende es el poder sin control, sin contrapesos, y no para gobernar España, sino para gestionar poder, que es lo único que hace. Después de Isabel Díaz Ayuso, desde la oposición comparecía el líder de Vox, Santiago Abascal. La decisión de Sánchez de continuar en los términos en los que la ha anunciado es fundamentalmente una reafirmación de su golpe contra la unidad, contra la convivencia, contra el Estado de Derecho, contra la separación de poderes y contra la libertad de prensa. Es también una reafirmación de la triple alianza de socialistas, comunistas y separatistas, es decir, de todos los enemigos de las libertades y de la unidad nacional, y que no tiene otra intención y otro objetivo que sepultar por completo la crítica, garantizarse la impunidad para sus crímenes, para sus mentiras y para sus corrupciones, y atizar el enfrentamiento social que ya sabemos que sus aliados y cómplices de investidura acaban convirtiendo siempre en violencia. Y el último en valorar el anuncio de Pedro Sánchez era el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en una declaración institucional en la sede del Partido Popular, en la calle Génova, a la que después le han seguido preguntas de los periodistas. El presidente del PP señalaba de esta manera la gravedad en la situación que nos encontramos. Su discurso de hoy es el más peligroso de todos los que ha entonado. La reflexión de Sánchez termina con una confesión que en realidad ya todos conocíamos. No acepta la discrepancia. Quiere un país a su medida y a su servicio, ciudadano a ciudadano, institución a institución. Y detrás de toda su escenificación está la pretensión de ser aún más presidente, aunque sea a costa de aún menos democracia. No quiere oposición, no quiere justicia, no quiere medios de comunicación, solo se quiere a sí mismo. En mi humilde opinión, el verdadero sentimiento que le ha movido estos días es el miedo. Por ello ha sido capaz de utilizar hasta su intimidad para intentar ganar tiempo. Se ha atrevido a revestir como conjura antidemocrática su intento de no hacer frente a la realidad democrática. Ha llegado a usar Su Majestad el Rey como actor secundario en su última película. A lo que no se ha atrevido es a dar ni una sola explicación acerca de las dudas que cada día están más vigentes. Sus problemas permanecen y se acrecientan, mientras su crédito desaparece. Hoy Sánchez no ha asumido sus responsabilidades, solo se las sacude. Y se agarra al comodín de derecha y ultraderecha que utiliza siempre como anticipo de sus próximos desmanes. Pero ya no hay vuelta atrás, ni huida hacia adelante posible. Su proyecto se acabó. Y puede prolongar la agonía y la decadencia, pero no será más que eso, agonía y decadencia. España necesita un tiempo nuevo y no puede ya encontrarlo en quienes son el pasado. Pues esto es como lo ven desde aquí, desde España, desde el gobierno, desde sus socios, desde la oposición. Pero, ¿qué pensarán
los que nos ven desde fuera. Los que dicen, pero ¿qué está pasando en España? Yo creo que algunos no lo entenderán y otros directamente alucinarán, Esmeralda. Pues mira, prensa británica, Dieter, The Times, leemos que Pedro Sánchez ha dejado a España, dicen ellos, en el limbo y que su reacción, su discurso de hoy, de este mediodía, ha dejado a nuestro país todavía más dividido e inestable. Habla de un Pedro Sánchez víctima de la política tóxica de España y al mismo tiempo sentencia responsable de ella. La BBC dice que Pedro Sánchez ha mantenido 5 días de especulaciones sobre su futuro por la investigación abierta a su esposa por corrupción y que al final lo ha resuelto denunciando una campaña de acoso de los medios de comunicación de la derecha. El también británico The Guardian escoge el calificativo dramático para definir el discurso de Pedro Sánchez. El italiano La Estampa, el titular: Sánchez ha dejado en shock al país, a España. Spiegel, en Alemania, apunta a que Sánchez ha optado por esconderse durante días para finalmente anunciar que permanece en el cargo, abro comillas, a pesar de la ira que suscitan las acusaciones contra su esposa en España. Prensa francesa, Le Figaro, señala que el ambiente político en España es asfixiante y que todo responde, dice la información, a la crisis que ha provocado el propio presidente del gobierno tras la apertura de una investigación contra su esposa. Aquí también se señala el papel de Begoña Gómez. Le Monde, el gobierno de Sánchez se sustenta, dice, en una frágil coalición, esto lo destaca en varias ocasiones, y que en este contexto hoy ha protagonizado un hecho absolutamente inédito, dice el diario francés. The Washington Post, también como The Guardian, se queda con la escenografía y titula, Dieter, que el presidente del gobierno español va a permanecer en el poder tras el drama que ha montado sobre su hipotética dimisión. Y añade, fíjate, el rotativo estadounidense: un extraño drama político que parecía sacado directamente de una telenovela, aunque el clímax fue finalmente decepcionante. Dijo que se queda. Por último, el argentino La Nación califica el plazo que se ha dado Sánchez para reflexionar sobre su futuro como los 5 días más extraños de la política española en décadas. Los 5 días más extraños que no olvidaremos ni usted ni yo. Y lo dicen desde Argentina. ¿Se imaginan qué habría dicho Sánchez, Yolanda Díaz, Errejón, si al presidente de Argentina le hubiera dado por decir, ante la que me están liando y lo que me están insultando, atacando los piqueteros, las huelgas, me voy a tomar 5 días de reflexión para saber si merece la pena seguir en el cargo? Que esto no se le ha ocurrido ni a Donald Trump. Si algún calificativo se le puede poner a la situación en la que nos ha dejado hoy el presidente del gobierno, se le pueden poner muchos. Me he expresado mal, muchos. Pero voy a elegir uno. Si tengo que poner ahora mismo un calificativo a la situación en la que estamos ahora mismo en España, después del discurso del presidente contra la oposición, contra los jueces y contra los medios de comunicación que le incomodamos, peligroso. Es muy peligroso lo que estamos viviendo. Y yo no soy de exagerar, y creo que me conocen, pero creo que no exagero si digo que varios de los contrapoderes que dan sentido a nuestra democracia están en serio peligro, aún más después de lo que ha hecho hoy el presidente. ¿Y saben lo que les digo? Y es mi sensación personal, que no debo ser el único que piensa esto, porque no paramos de recibir muestras de apoyo, tanto como medio de comunicación como periodista. Desde que hemos recibido en esta casa la primera andanada de la ofensiva de la izquierda, la reacción de la gente está siendo brutal. Y claro, cuando la gente te escribe, o te llama, o te para, y te dice, oye, ánimo, dices, ahí va, es que no soy solo yo. Y tienes que preguntar a la gente con la que trabajas. El equipo de redacción de La Noche de Radio parece que están dispuestos a asumir el riesgo. Al menos no han dicho lo contrario.
pero esta gente muy sensata no es. Nieves, Esmeralda, Borja, Marta, Vizcaíno, y no les hablo ya de Lucía y de Ricardo. A estos... Pero claro, yo por si acaso le voy a preguntar en unos instantes a Alejandro Vara, en su doble condición, de juez y de periodista. Le voy a preguntar a Pepe García Domínguez, le voy a preguntar a Juan Pablo Polvorinos, le voy a preguntar a Mario Noya cómo lo ven. Porque no es broma, ¿eh? Y saben que yo probablemente las cosas más serias a veces las digo medio en broma porque creo que es como se entienden mejor. La situación actual no es broma. Al resto de tertulianos y analistas de este programa no hace falta que se lo pregunten, porque ellos ya me han comunicado a mí y a usted su respuesta. Pues Dieter, más rotundo y más claro, imposible. Nosotros por supuestísimo que nos quedamos. Y cuanto más nos amenacen, más nos quedaremos. Si es que no podemos quedar más. Y aquí vamos a estar, no lo dudes. Y los oyentes, y los miembros del Club de Libertad Digital, que no tengan la más mínima duda, aquí vamos a seguir. Lo de Sánchez ha sido una tomadura de pelo y una amenaza. Pero los que defendemos la libertad de expresión, la libertad de prensa y la independencia judicial, no nos vamos a echar atrás. Nosotros también nos quedamos. La clave consiste en imaginar qué es lo peor para España. Y lo que sea peor para España es lo que Pedro Sánchez hizo, hace y hará. Pero si él se queda, que sepa que nosotros también nos quedamos. Pues yo, con el anuncio de Sánchez, me quedo con la idea de que va a hacer limpieza, que me parece un término muy peligroso cuando se emplea en el ámbito de la política. Pero bueno, nosotros aquí seguimos y aquí seguiremos más limpios que nunca. Lo que ha hecho hoy Pedro Sánchez, querido Dieter, es decir que la democracia es él. Él ha dicho que va a seguir, pues yo creo que lo que vamos a hacer nosotros es seguir también. Ha lanzado una auténtica amenaza a la democracia y a la libertad, pero una amenaza en toda regla. Así que hay que seguir defendiendo los pilares del Estado de Derecho, un país decente donde no quepan los cesarismos. Así que por todo ello, nosotros también nos quedamos. Pedro Sánchez no se va. Claro que no se va. Nunca pensó en irse porque su única obsesión es el poder y nunca lo abandonará por su propia voluntad. Pero nosotros tampoco nos vamos. Nosotros también nos quedamos. Sánchez hoy nos ha dejado claro que quiere quedarse y que quiere que junto a él solo se queden aquellos que durante estos 5 días le han suplicado que no se marche. Los demás le molestamos, pero precisamente por eso nosotros nos quedamos. Y anunciarnos prácticamente que cambian las cosas y viene a por nosotros. Pues muy bien, que venga. Él se queda y nosotros también nos quedamos y seguiremos haciéndole frente. Después de haber escuchado a Sánchez, la decisión es clara. Hay que seguir. Vamos a seguir y tu programa y los cayetanos ahí estaremos para defender a España, a la democracia y a la libertad. Hoy Pedro Sánchez ha desplegado todo su talento oratorio, entre la amenaza y la mamarrachada. Por eso me parece que también nosotros debemos quedarnos. O sea que Pedro Sánchez se queda. Peor para él, nosotros también nos quedamos. Academia Caballero, caballero, que Academia se queda. Bueno, no es que nos quedemos, que por supuesto, es que jamás se nos ocurriría irnos. Pues parece que no hay más que hablar. Parece que, pese a quien le pese, nos amenacen lo que nos amenacen, nosotros nos quedamos. Así que, aunque el día es especial, el programa va a seguir igual que siempre. Quiero que escuchen la columna que Agapito Maestre le ha dedicado al anuncio de Sánchez y después comenzaremos una tertulia de este lunes 29 de abril, tertulia que hoy durará de 9 a 11 de la noche. Que Agapito también se queda. Pido la paz y la palabra. El discurso de Sánchez es un paso clave de la democradura a la dictadura,
Ya no valen los mecanismos autoritarios utilizados por el gobierno para simular que vivimos en un régimen democrático. Entramos en la dictadura pura y dura. Tomará 2 medidas concretas inmediatas, contra los jueces y contra la prensa. Cambiará el sistema electoral del Poder Judicial, sin duda, y hará una ley de medios de comunicación para perseguir a quienes se oponen a Sánchez. Son las 2 consecuencias principales de lo llevado a cabo hasta ahora, porque ha puesto al jefe del Estado en cuestión. Se ha arrogado las funciones de Felipe VI, ha patrimonializado la institución de la presidencia del gobierno sin someterse a ningún control parlamentario, ha destrozado el funcionamiento normal del balance de los 3 poderes que deben existir en toda democracia. El modo y el fondo de la comparecencia de Sánchez no deja lugar a dudas sobre sus intenciones: acabar con los pocos mecanismos democráticos que quedan fuera de su control. Si cada palabra de un político es una acción, las de hoy de Sánchez conforman una composición perfecta para terminar con la democracia. Estamos ante el discurso de un dictador, alguien que solo pretende el poder sin control, sin contrapeso. Pero no todo está perdido. El avance de hoy ha sido importante. Quien hubiera dudado sobre las intenciones totalitarias de Sánchez, hoy han sido resueltas. Estamos ante un dictador de libro. Sus amenazas no son para reírse. Ejecutará todas una por una, si no nos oponemos a ellas con inteligencia y coraje. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio. En Coca-Cola tenemos el secreto para que tus recetas sean mágicas. Y es que cualquier momento rodeado de los tuyos puede ser especial. Y es que cada bocado y cada sorbo hacen que Coca-Cola sea la combinación perfecta para tus comidas. Y aún podemos mejorarlo, porque hasta final de año podrás disfrutar de tu Coca-Cola favorita de 2 litros por solo 1,99 €. Precio recomendado, incluidos todos los sabores, excepto Coca-Cola sabor original y Coca-Cola sin cafeína en Cataluña.